Buenos días, ¿cómo estamos en este esplendoroso domingo de julio celebrando el aniversario de nuestra queridísima Tijuana? 126 años de nuestra querida ciudad que nos da albergue, que es una ciudad de esperanza, una ciudad que abre los brazos a todo el mundo. Entonces, pues muchas felicidades Tijuana y muchas felicidades a todos los tijuanenses por esta celebración. Y como dijo un escritor, el escritor de columna dice: los tijuanenses y los tijuanos. ¿Y cuál es la diferencia? No le entendí. Bueno. Me da la impresión que tijuanenses porque nacieron aquí y tijuanos porque llegamos de otro lado y nos venimos a cobijar a esta ciudad que cumple 126 años, así dice la noticia, ¿verdad? Así es, Juanito. Bueno, pero me interesa mucho recordar que algunos me preguntaron: oye, ¿por qué anda usted empeñado en platicar acerca de la historia y esto? Yo siempre les digo: mira, nadie ama lo que no conoce. Ahora, muchas veces resulta que cuando conocemos algo, pues nos dan ganas de amarlo menos. No sé si a ti te ha pasado, señora. Te desencantas de algo, Te ¿sí? desencantas de algo, ¿verdad? Es cierto. Bueno, Ajá. pero eso es porque vives a lo mejor una actitud pasiva. Es decir, si no te gustó mucho esto, pero quieres que te guste y quieres amarlo, pues entonces haz algo para mejorarlo. Entonces cambia la actitud. Mira nomás que llegué yo a un lugar donde estaba la basura en la puerta, pero cuando yo venía caminando hacia ese lugar, tenía yo ilusión de llegar y ver la puerta y la casita y la entrada, y que llego y que le veo una basura ahí toda fea, y entonces me desencanto y digo: cochina casa siempre. No, espérate, ¿qué tal si tú mismo le quitas esa basurita, le das su arregladita, y entonces ahora sí está hasta mejor de lo que te lo imaginabas? Sí, o comisionas a alguien a que lo haga, ¿verdad? Pues no necesariamente con tus manos. Bueno, pues es un cuentito, señor. Ajá. ¿Verdad? A lo mejor había piedras y había escombros que yo pues con las manos no puedo. Ajá. Pero como dices tú, me agencio, ajá, me las arreglo para que eso se quite. Y adelante. Fíjate que yo sé que me vas a leer uno de los cuentitos bien interesantes. Claro que sí, tenemos por aquí una reflexión de Armando Fuentes Aguirre Catón. Dice: historias de la creación del mundo. Adán y Eva se comieron la manzana. Les preguntó el Señor: ¿por qué lo hicieron? Respondió la mujer: la serpiente nos tentó. Contestó el hombre: la manzana tuvo la culpa. El Señor entonces los expulsó del paraíso. Le preguntó el Espíritu: ¿los expulsaste por soberbios? ¿Los expulsaste por desobedientes? Dijo el Señor: no, los expulsé porque no saben reconocer sus errores y culpan de ello a los demás. Hasta mañana. Qué interesante. ¿Los expulsaste por desobedientes? No. Los expulsaste porque por mentirosos, por orgullosos, por una bola de cosas. No. Los expulso porque no saben reconocer sus errores. Y una vez reconocidos los errores, pues uno humildemente hace el esfuerzo por salir de ahí. Y ese es una reflexión muy profunda. Por ejemplo, esto que acabamos de leer del Génesis, acerca de la manzana, acerca de la serpiente, acerca de Adán y Eva. Cualquiera diría: ay, esas son tonterías, son cuentos. Espérate, es una parábola, es un medio para que reflexionáramos todos, pero no solamente los sabios de Jerusalén, ni los sabios de Egipto, ni los sabios de quién sabe qué, ni los sabios de las universidades así famosísimas en el mundo,
No, esas parábolas, esos cuentos, vamos a decir así, esas historietas, llevan un mensaje para todo mundo, hasta para los niños chiquitos, para la gente que no ha tenido oportunidad de aprender a pensar ni a reflexionar mucho. Y así es como estos pedazos clásicos, bíblicos, son para todas las épocas, porque le están hablando a todo mundo y son capaces de entender. Pero hombre, ¿quién no va a entender de que Adán y Eva le echan la culpa a todos, pero no reconocen: Señor, me equivoqué, discúlpame, voy a mejorar mi vida? Para nada. Y nos amanecimos con una manzana, una serpiente y otra Adán y Eva, porque cuando vi en las noticias esta mañana y en el periódico está bien anunciado, en primera plana: el amigo Chapo Guzmán escapa de prisión de máxima seguridad. Míralo, aquí está. Y yo digo, ¿quién tiene la culpa? ¿O quién se ganó unos centavos? ¿O de plano qué tontos están todos? ¿O sabes qué? Qué inteligente hombre este. De veras que mis respetos. Qué inteligente ser humano. Y me acordé luego de la muralla china. ¿Te acuerdas, señora, de la muralla china? Sí, ¿cómo no? ¿Qué fue lo que pasó con la dichosa muralla china? Pues era una muralla de, creo que tiene 2,000 kilómetros de largo, no recuerdo la longitud. 7,000 kilómetros. 7,000, me quedé chica, bien. Y mucha altura, y está construida en montañas y tenía guardias cada determinado tiempo, y total, era un baluarte, un fuerte, una manera de que no se atravesara nadie. Y resulta que la única manera como se pudo abatir ese muro fue sobornando a los guardias de la puerta. ¿Te imaginas la corrupción? Ahora que, como decía Obregón, que fue presidente de México y que lo mataron, ¿verdad? Pero también él mató a un chorro antes. Sí. Bueno, pero como sea, pobrecito, lo mataron. De todos modos, ahorita no viviría. Ya se hubiera muerto también hace muchos años. Pero como decía Obregón, no hay general que aguante un cañonazo de 50,000 pesos. Para aquellos tiempos, 50,000 pesos, pues era mucho dinero, pero mucho. ¿Cuánto? Pues no sé. Nada más con que calculemos cuántos taquitos te podrías comprar con 50,000 pesos en aquel tiempo, cuántos litros de gasolina, o también, como dijo don Ruiz Cortines, otro presidente, años después, dice: cuando las tortillas suben, o sea, el precio de la tortilla, el gobierno baja, pierde fuerza, pierde lo que ustedes quieran. Y sí es cierto. Imagínate nomás, señora, 50,000 pesos de aquel tiempo, ¿cuántos pesos serían durante estos años que vivimos en devaluación? Ya le quitaron 3 ceros. Aún así, 50,000 pesos menos 3 ceros, para ese momento eran 50 millones. Pero lo importante es, bueno, ¿y qué te podías comprar en aquel momento con ese dinero? Y así hace uno sus cálculos para ver el valor de ese dinero actualmente, ¿verdad? Pero en fin, yo estoy insistiendo en lo que es el conocimiento de nuestra historia, de nuestra patria, para encender una llamita en los corazones, en la mente, en la curiosidad de todos ustedes, para que no nos quedemos, pues sabe, quién sabe, no sé. Pues entonces, ¿cómo vas a conocer a tu pueblo, a tu patria?
El 2 de julio de este mes, de hace unos días, se cumplieron 100 años de la muerte de Porfirio Díaz. Por eso estoy insistiendo un poco en los presidentes. ¿Por qué 126 años de la fundación de Tijuana? Son fechas que no podemos olvidar nomás así o dejarlas pasar sin tener un poco de inquietud por pensar en nuestro pueblo, en nuestra patria. Hace 8 días dimos una, así como que embarradita, ¿verdad?, de nuestro pueblo, de nuestra patria. Nos introdujimos un poquitito precisamente anécdotas de los presidentes de México. Nada más que es necesario que además de las anécdotas, pues veamos un poquito. Miren, si nosotros para comprender la historia de México hacemos una reflexión y la dividimos en capítulos y decimos, bueno, pues estaban los aztecas, los nahuatlecas, los michoacanos y todos ellos aquí en su territorio, pues quitados de la pena, es decir, sembrando, cosechando, comiendo, viviendo y haciendo todo lo que tenían que hacer. Así que andaban, como quien dice uno, pues en su pueblo, en su tierra, en sus años, en la luna también, ¿verdad? Pero luego, ¿qué pasa? De pronto vienen unos marcianos, porque para nosotros ver los marcianos ya no es tan angustiante, porque ya hemos visto películas, dibujos y tanta cosa. Oye, pero aquellas gentes, los tarascos, los mayas, todo lo que había antes, no se imaginaban que de pronto vinieran unas gentes altas, fuertes, con barbas, porque nuestra gente no tenía barbas, es más bien lampiño, y de pronto metidos en unas corazas de fierro y trepados en unos monstruos que se llamaban los caballos, porque aquí no había caballos. Y luego, todavía para que les diera más miedo, Hernán Cortés disparó unos cañonazos y los fusibles de los soldados que disparaban y hacían unos ruidos que parecían los rayos. Así que nuestro pueblo, por muy valiente que fuera, oye, imagínate. Se impresionaron. Hay que imaginarnos las cosas, no nomás decir así. Y la conquista de México, el 19 de julio, no, imagínate las cosas. Te van a nacer sentimientos, compasión, nada más por detenerte un poquito a pensar, a imaginarte. Bueno, pues ahí tienes que de golpe aparecen en el 1519 unos amigos que ya habían entrado por el 1517, pero vamos a poner 1519, y que entran en sus caballos, con sus rifles, con sus ruidos, con sus cañones. No, pues ya desde ese momento la gente quedó atemorizadísima, pensaba si eran dioses o qué eran. Y entonces viene esa batalla, porque ellos vieron que venían a robarle sus cosas, que notaron toda esa avaricia, aunque hablaban otro idioma, pero esa avaricia, esos deseos de tener oro, pero también tierra, pero también quitarles a ellos lo que tenían, sus creencias. No, estuvo muy feo eso, hija. Ponte a pensar que de pronto destruyen tu familia y a lo mejor matan al hombre que está ahí, y a lo mejor algunas de las hijas son ultrajadas y abusadas, algunas otras no, algunas otras se venden de plano y dicen, ay, qué hombres tan guapos y lo que tú quieras. Pero fue toda una época de veras que yo compadezco de todo corazón. Y así fue la conquista. Y la conquista finalmente fue
a fuego y a sangre, hasta que el 13 de agosto, después de 75 días de estar rodeados, sitiados, ajá, los de Tenochtitlan, los aztecas, los jefes, donde se defiende hasta el último momento el joven emperador último, Cuauhtémoc, y ni modo, se rinde, entrega Tenochtitlan, entrega la Ciudad de México, y en ese momento se estaba desplomando esas culturas. Un imperio. Uh-huh. Y bueno, esas son las épocas de la historia. A ellos les cayó en ese momento un tsunami, les cayó en ese momento un temblor que derribó edificios. ¿De cuáles edificios? Sus casitas, lo que sea. Estuvo momentos tristes. Y luego empieza, después de esa época de la conquista, luego empieza la época de la colonia. Empiezan a venir muchos europeos a México y se convierte en virreinato de España, y así pasan 300 años que nuestro pueblo recibe una cultura nueva, una cultura europea, un idioma nuevo, una religión de otra manera, arquitectura y de todo. Y entonces también la sangre de estas gentes se mezcla con esa sangre europea y da el verdadero tipo de lo que es el mexicano. 300 años. Y después de estos 300 años llega un curita por ahí de una parroquia de Dolores, el señor Hidalgo, allá de Guanajuato. ¿Y qué hace? Se pone a organizarse para estar en contra de los españoles, en contra de la injusticia, en contra de que ellos explotaban al indio, en contra de la desigualdad, porque peleaban que no hubiera esclavitud, en contra de, bueno, de todo lo que el hombre sentía que no debería de suceder. No todo lo inventó. A él le encantaba leer la historia, le encantaba leer lo que sucedía en otros países, sobre todo en Francia. Le encantó poner obras de teatro, de Molière y de todo lo que él encontró en su época. Se enteró muy bien de cuando los franceses se liberaron de los reyes malosos y empezaron a gritar libertad, igualdad, humanidad, etc. Entonces, cuando oía esas palabras de fraternidad, de igualdad, de libertad, pues sintió que su corazón le palpitaba y dijo, no, hay que hacer algo. Y con todo su corazón y su pasión, ese cura enardece a la gente para liberarse. Allá en un pueblajo de Guanajuato, perdón por lo de pueblajo, pero era un pueblo chiquito que no contaba, dijéramos, para las visiones del mundo de los jefes y de los virreyes. Pero ¿qué pasa? Pues no lo hace bien. Lo hizo con mucho corazón, pero con poca cabeza, porque eran de plano, eran turbas. Era gente llena de coraje, llena de odio. ¿No se acuerdan de la frase que dijo? ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Vámonos a matar gachupines! Bueno, pues a lo mejor estaba tan cansado y tan enojado por las injusticias, ¿verdad? Pero así es como enardece a la gente, y la gente pues ignorante, sencilla, campesina, el que agarró un machete, el que agarró un trinche, el que agarró quién sabe qué, y vámonos a matar gachupines. Y entonces, en toda esa revolución de plano, esa sí es una verdadera revolución, pues se fueron a la venganza, a buscar el bien del pueblo, pero a través de desorden, a través de no ponerse a organizarse. Uh-huh. Total, se pasan 11 años en que los españoles o criollos, bueno, mestizos defendían a España y defendían aquello,
Pero de pronto dice uno, oye, espérate, es que el rey de España ya no es el rey, ahora viene un francés que se llama Napoleón, y él es el que conquista España, entonces ahora nosotros ya no somos la nueva España, ¿qué vamos a hacer? ¿La nueva Francia? Entonces cuando empezaron a darse cuenta, este es el mero momento en que nos libremos de los europeos, ni Francia ni España, que sea México, México. Y entonces, pero se pasan 11 años, ¿por qué? Porque no se dejaron los españoles o los que defendían el virreinato, porque no todos eran españoles, ¿verdad? Había mestizos, entonces no dejaron, hasta que 11 años de batalla, de sangre, de andar correteándolos a los rebeldes por las montañas, sobre todo de Guerrero, sobre todo de Michoacán, hasta que llega un hombre sensato, que lo hacen el jefe, el general, el encargado de acabar con los rebeldes, y que se llama Agustín de Iturbide. Su madre, mexicana, bueno, mexicana porque no existía el nombre de mexicano, pero sí de sangre de aquí del lugar, criolla. El padre totalmente español, así que él era un verdadero mestizo y era un generalazo y estaba joven, pero pensaba y tenía corazón, y entonces dijo, no puede ser, vamos a resolver este problema. Y va con el mero rebelde de todos los rebeldes, de los insurgentes, la palabra insurgentes porque se levantaron, ¿verdad? Va con él y dice, oye compadre, ya vamos parándole, que ya no haya sangre, que ya no haya guerra, que ya mejor vámonos dando un abrazo y hagamos un pueblo nuevo y encontremos dónde está nuestra libertad, nuestra independencia. Y así es como se liberan de la otra época de los 300 años de colonia y entran a México, a la ciudad, a la capital. No, hombre, imagínate el alboroto del pueblo, contentísimos porque entra la bandera verde, blanco y colorado, la de los 3 garantías, etcétera. Iturbide y Vicente Guerrero. Pero México empieza un calvario. Salió de Guatemala y se cayó en Guatipeor. ¿Por qué? Porque las ambiciones, los no reconocimientos de nuestros errores, como dice el cachito que acabas de leer, señora, de Catón. Ajá, de Catón, ajá. ¿Verdad? Por la pasión, por las ganas de ganar, pero no de dar. Y entonces, en menos de unos cuantos añitos, 2 años y pico, fusilan a Iturbide, al que les dio la libertad, al que les dio la mexicanidad en el sentido político y el que luchó para que México fuera México. Y su compadre Vicente Guerrero, también un poquito tiempo después, y lo fusilan también. O sea, los 2 primeros y terminan fusilados. ¿Por quiénes? Por los mexicanos que se estaban peleando. Los del pueblo, no, hombre, qué pueblo ni qué nada. Las ambiciones de los generalillos que querían ser, cada quien quería tener la presidencia o querían tener un hueso, como dice don Porfirio Díaz luego. Dale un hueso a un perro y vas a ver cómo ni ladra ni muerde. Así dijo don Porfirio Díaz. ¿Y a poco no es cierto? Sí, estaban muy entretenidos, ¿no? Estaba muy entretenido. Entonces, como está entretenido con su hueso, pues ni se preocupa de otras cosas. Total, entra el periodo de México libre. México ya no conquista, ya no colonia, ya no conquistado, sino ahora entra el México independiente. Y esa época, señora, qué tristeza. Desde 1821 hasta 1876, puras peleas, puras guerras,
qué buenos cultivos, qué buenas haciendas, qué buena productividad. Nada de eso, hombre. Qué buenas escuelas para los chavos, qué buenas universidades. Para nada. Fue una época de años en donde había puras pasiones. Puro ver cómo me conviene una cosa, me conviene la otra. Y siempre peleándose los partidos de derecha contra la izquierda. El grupo que quería dominar con la religión, no sé si con espiritualidad, no sé si con religiosidad, pero era el grupo de derecha. Y por el otro lado, el grupo rebelde, que no querían nada de nada, como diciendo, yo no quiero para nada meter aquí a las religiones, queremos libertad, liberales totalmente, y los otros conservadores. Y ahí se la pasan. Y entonces vienen pasiones y pasiones hasta querer pelearse con los que nos quisieron robar, porque se dieron cuenta que estaban abandonadas las tierras de México allá en el norte, acá en el norte, y pues dijeron, en arca abierta hasta el justo peca. Y luego Francia le echa ojo. Entonces los de derecha dijeron, si los liberales están apoyando en Estados Unidos y en los dólares, nosotros nos vamos a apoyar en Napoleón. No Napoleón el famoso, aquel que ya se había muerto desde hacía muchos años, sino en el Napoleón III, como sea emperador de Francia. Y entonces otra vez llegan los franceses a querernos conquistar, a querernos colonizar, y los colonizados liberales no se dejan y acuden a Estados Unidos, y entonces otra vez viene otro problema, hasta que un soldadazo, un militar que no era tonto, había estudiado para abogado en Oaxaca, había estudiado en el seminario latín, filosofía, todo. Ese hombre dice basta. Miren, había querido pelear contra Estados Unidos, había peleado y era un héroe contra los franceses, había peleado aquí en México contra los del otro bando, y total, dice, se acabó esta bronca, tenemos necesidad de paz para poder sembrar, para poder trabajar la tierra, para poder vivir en paz con nuestras familias, para que haya escuelas, para que haya el avance tecnológico. Y él se levanta y mete en cintura a todo México y dice basta, y es pura pelea, pura anarquía. En 1876 de plano se apodera de la presidencia y no la suelta hasta 1911. Y entonces entra otra época. Ya no les gustó la paz, ya no les gustó estar tranquilos, productivos, y que ahí venía un proceso, ¿verdad? Y otra vez la Revolución Mexicana. Entonces, fíjense, primera época, los indígenas muy tranquilos, pero llega la época de la conquista, época de conquista. Segunda época, la colonia, todos colonizados, es decir, españolizados, es decir, Nueva España, pero ya no es, todavía no es México, y ya no es los aztecas, ni Tenochtitlan, ni nada. Esa es la segunda época. La tercera época, ¿y ahora qué hacemos? Ya te sacaste la lotería, ya eres independiente, ¿y ahora qué? A pelearnos, señores, a querer sacar provecho del vecino y de todo el mundo. La época de México independiente. Entonces se cansan de eso y viene la revolución, época de la revolución, y otra vez ahí dándole la torre a Madero, también por celos y envidias y ayudas de Estados Unidos con el traidor Victoriano Huerta, y allí se pelean y empieza a Pancho Villa y Carranza y Obregón y cállese usted, porque fue un relajo.
y matan a Emiliano Zapata, y matan a Venustiano Carranza. Finalmente viene a apoderarse Obregón ya de presidente, pero también lo matan. El que a hierro mata, a hierro muere, y se queda Plutarco Elías Calles ya con la presidencia. Y de ahí para acá, pues la época de la post-revolución, después de la revolución, le seguimos llamando la Revolución Mexicana, los efectos de... No, hombre, cállate, ya la revolución se cayó, se acabó. Ahora sigue lo que soñaron todas esas gentes, a construir un México de justicia, un México de libertad, un México de espiritualidad, un México educado, formado, y es lo que estamos batallando ahorita. ¿Cómo la ves, señor? Nos hiciste un magnífico resumen, Juanito, y además muy accesible de realmente quiénes somos y cómo nos hemos desarrollado. Yo creo que ya es tiempo de que despertemos, de que trabajemos cada quien por nuestro entorno y que realmente salgamos adelante. Sí se puede, porque México es un país con muchísimos recursos. El principal recurso es el recurso humano. Somos un pueblo muy creativo, un pueblo con muchas bendiciones, así que pues hay que trabajar cada quien en el entorno que tenemos, en el metro cuadrado que nos rodea, preparándonos, trabajando con entusiasmo, siendo honestos, siendo puntuales, siendo cumplidos, siendo responsables, trabajando por nuestras familias y trabajando por nuestras personas. Esa va a ser la mejor manera de tener un México mejor. Y claro que eso requiere esfuerzo, que requiere conocimientos, que requiere aprender a pensar, que requiere aprender a amar, a querer. Y por ejemplo, yo me puse a pensar, vamos a perseguir la felicidad y la felicidad, y espérate, ¿tú crees que sea la felicidad? Y me puse a pensar, bueno, pues que no me falte nada de lo que necesito. Así te inventas tú que necesitas 3 carros nuevos, porque te los inventas tú, te lo inventas, pero no los necesitas. En cambio, si tú persigues, te esfuerzas, luchas por satisfacer lo que necesitas, te va a venir la felicidad. Pero la felicidad es una época, un proceso. ¿Tú crees, señora, que sea más importante la satisfacción o la felicidad? Pues yo creo que una viene con la otra, Juanito, ¿Verdad ¿no? que sí? Yo pienso que sí, si luchas por estar satisfecho, vas a ser feliz. Entonces vas a estar feliz. Así Nada más es. que por un tiempecito, porque son momentos de felicidad en este mundo. Pues la felicidad es un trayecto, es un caminar, no es un destino. O sea, no llegas y ya la posees y ya te quedas feliz para toda la vida. Es un trayecto, o sea, vas caminando, la vas logrando. Y vas teniendo en diferentes áreas momentos de felicidad, y además son momentos, hay que valorar los instantes, hay que disfrutar los momentos de felicidad. En cambio, hay que buscar la satisfacción, pero de veras, de todo corazón. ¿Qué pasa cuando un individuo comete un error como el de Adán y Eva, pero luego de plano se hinca? De plano, se hinca psicológicamente, ¿verdad? Espiritualmente, y dice, la regué, y se pone a hacer las cosas de otra manera, lo mejor que puede hacerlas, de acuerdo a qué, a lo que Dios quiere y Dios manda. Y resulta que en ese momento le entra un momento de satisfacción, está satisfecho. ¿Qué más podemos querer? Fíjate, un hombre que esté ahorita agonizando en un hospital con sueros y agujas y oxígenos y todo, ese hombre no puede estar feliz ahorita, señor. Claro. Pero sí está satisfecho, puede estar satisfecho, porque dice, he hecho lo que se ha podido, he hecho lo que Dios manda. Y entonces uno puede vivir satisfecho por haber cumplido con lo que tenía que cumplir.
y luego ya le llegará la felicidad, aunque en ese momento pues está batallando, está sufriendo, pero puede estar, en el sufrimiento puede estar satisfecho. Ahora, que tú me digas que en el sufrimiento puede estar feliz, pues no creas que te la creo mucho. No, mira, aquí hay algunas recomendaciones cómo pudiéramos ser mejores mexicanos. Claro que no son las ideales y claro que pues habrá gente que diga, no, esas no son todas, pero bien, es una reflexión de un escritor. Dice, para ser mejores mexicanos necesitamos ser puntuales. El tiempo vale muchísimo y no es recuperable. Debemos respetar tanto el tiempo propio como el ajeno. Por ejemplo, ahorita que están los Juegos Panamericanos y que por cierto muchas felicidades de que nos ganamos por ahí algunas medallas de oro y de plata, pero la diferencia precisamente entre una medalla de oro y una de plata a veces son centésimas de segundo o décimas de segundo. Entonces en ese momento es cuando uno valora el tiempo, o como decías tú ahorita, para alguien que está agonizando, imagínate lo que vale un minuto. En un minuto pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, nosotros tenemos 60 minutos, 24 horas al día y a veces no los valoramos. Bien, entonces hay que ser puntuales. Saber trabajar en equipo. Somos muy individualistas, difícilmente destacamos como equipo. Estar dispuestos al cambio, saber ser adaptables, abiertos, dispuestos a renovarnos. Hay que evitar la desidia, terminar todas las acciones empezadas, no dejar nada pendiente. Somos los hombres del futuro, porque todo lo dejamos para mañana. Así que, en la medida de lo posible, hay que aterrizar lo que nos proponemos. Ser ordenados, darle un lugar y un tiempo a cada cosa. Ser constantes. El éxito es proporcional al tiempo y a la perseverancia. Ser responsables, evitar el ahí se va, pues ni modo, ya veremos, no pasa nada. ¿Dónde lo he oído? Ser educados, hay que fomentar la lectura. Un pueblo culto no puede ser manipulado, hay que fomentar mucho la lectura, buscar momentos de reflexión, alimentar nuestro espíritu, aprovechar todos esos espacios mientras estamos haciendo fila para un servicio, mientras estamos esperando en la línea, mientras estamos antes de dormirnos unos 5 minutitos, también cuando estamos despidiendo a nuestros chiquitines, darles un besito y contarles un cuento, leerles algo. Muy bien. Y ser honestos. Hay que evitar disfrazar la realidad, camuflajear, porque eso fomenta la corrupción, la simulación, el engaño. Bien, entonces si somos puntuales, si trabajamos en equipo, si estamos dispuestos al cambio, evitamos la desidia, somos ordenados, constantes, responsables, educados y honestos, vamos a ser unos mejores mexicanos. Yo sé, Juanito, que tú tienes por ahí unas anécdotas de algunos presidentes. Fíjate que es interesante estudiar la historia de México, o la historia de la humanidad, pero en este caso la historia de México, a través de los presidentes, porque nos facilitamos. Y para eso, compren cosas simples, sencillas. Miren, aquí tengo estas cositas que valen 4 pesitos. Una monografía. Las monografías. Ajá. En cualquier papelería escolar se encuentran estas monografías. Y aquí nos ponen, por ejemplo, la número 1, que dice, ¿desde quién fue el señor? Ya empezamos con mentiras, porque dice, Guadalupe Victoria, ni se llamaba Guadalupe Victoria, ¿verdad? Al ratito les digo cómo se llamaba, pero se puso Guadalupe Victoria porque le dio gracias a la Virgen de Guadalupe y se cambió su nombre por la batalla, pero como sea. Y decimos, el primer presidente de México, espérate, cuando terminó la independencia, en 1821 entra como jefe del Poder Ejecutivo Agustín de Iturbide. La historia mexicana no lo quiere reconocer porque perteneció al grupo enemigo de los liberales, porque en aquellos tiempos los liberales de Estados Unidos, los masones, se comieron la manzana, y entonces no quisimos aceptar que el primer jefe de la nación mexicana, por lo menos por año y medio, fue Agustín de Iturbide. Pero en fin,
Vamos a dejar eso. Cómprense estas hojitas. Y aquí tienen a los presidentes, 4 pesitos, las monografías sobre los presidentes de México. Y luego le damos vuelta y podemos tener ahora los presidentes después. Los más recientes. La primera época estuvieron de presidentes 36 gentes. 36 gentes, que para el tiempo en que se hizo la independencia, 1821 a 1976, oye, son un chorro. Los americanos tuvieron 16 presidentes en esa época y nosotros 36, porque duraban un año, 5 meses, una semana de presidente. Bueno, pero como sea, cómprenla y ahí se van a dar cuenta de detalles y de anécdotas. Por ejemplo, el tercer presidente se llamó José María Bocanegra. Ajá. ¿A qué te suena ese nombre? Al inventor, al compositor. Ay, sí es cierto, del himno nacional. Del himno nacional, señora. Entonces el escritor de la letra del himno nacional era hijo de él. Sobrino. Ah, sobrino. Era González Bocanegra. Ah, mira. Y pobrecito el González Bocanegra, autor del himno nacional, de la letra, estaba escondido porque lo andaban persiguiendo políticamente y se fue a esconder en el sótano de su tío que había sido presidente hacía unos años. Ajá. Y ahí se murió. Ve nomás. Así que ¿cómo muere González Bocanegra? En un sótano y huyendo por los enemigos políticos. Como que dicen, ay caray, qué cosas. Ajá. Cómprense estas hojitas, hombre. Y al que no tenga nada que hacer en un determinado momento, dele una leidita. Yo tuve que sacar la fotocopia con la letra grande, porque de plano ya no alcanzaba yo a leer la letra chiquita. Pero pues una simple fotocopia y ya le puse la letra grande, porque andaba yo con una lupa para ver esas letritas. Y entonces me di cuenta de muchas cosas y empecé a leer y empezaron las anécdotas de plano. Me compré un librito chiquito, ni crean ustedes que, claro, he leído a México, Tierra de Volcanes, de Schlarman, que tiene 500 páginas, y he leído, lo que me encantó fue La Conquista, que un soldado, fíjense, no era ni general ni cabo, no, era soldado, Bernal Díaz del Castillo, describe lo que los españoles que llegaron a México vieron, sintieron, admiraron, y ahí es donde encuentra uno la forma de cómo vivían. Y entonces, ese ya tiene 800 páginas, y luego ahorita a Catón se le ocurre escribir libros de a 600 páginas, buenísimos, sacados de los periódicos, no copiados de otros libros. Bueno, pues me fui encontrando un librito chiquito que se llama Los Presidentes de México, que también al que le guste se lo recomiendas. Se lo recomiendo. Ajá. De un grupo de gentes que se llamaron Trivium, un tal Gustavo Vázquez Lozano, Los Presidentes de México. Apenas tiene un año este librito. Ahí puso los dibujos de las caras de un lado, más o menos parecen, ¿verdad? Como la del Chapo Guzmán, que lo veo y digo, bueno, será él, será otro, se parece. Y un poquito de anécdotas de la época en que fue presidente, cuánto tiempo, de qué año a qué año, cuando nacieron, etcétera. Y me encontré con muchas puntadas que nos ayudan a entender nuestra problemática. A ver, hija, apréndete lo que te voy a comentar. A ver, dime. Ya te dije la vez pasada que Ignacio Comonfort, 1855, tuvo que pedir prestado 100 pesitos, para que ahora que iba a ser presidente no tenía saco, no tenía pantalones adecuados. Vaya. Así que luego se lo encuentra más adelante el terrible con todas sus letras, Santana, y lo regaña
Y le dice, ¿cómo es posible que usted fue presidente y no tenga ni siquiera para comprarse un pantalón y para coser su chamarra? Sí, pero es que él no robó. Esa era la diferencia. Los últimos 10 millones de pesos que le dieron por Nuevo México, ¿dónde quedaron? Hay que preguntarle a Santana. Imagínate, 10 millones de pesos de aquel época. De aquel tiempo. Está canijo. Bueno, lo regaña al otro porque lo ve sin que no esté que ni no siquiera estaba adecuadamente para estar vestido. Uh-huh. Después hay elementos muy interesantes. Que se casa Porfirio Díaz, señora, con su sobrina. Uh-huh. Muy jovencito él, muy chiquita aquella joven, se llamaba Delfina Ortega. Pero lo interesante de eso es que no pudo ir a la boda. ¿Cómo? Porque estaba planeando una batalla allá en Tacubaya. Y entonces mandó un ayudante para que por poder se casara. Vaya. Pasan los años y esta Delfina se muere. Y entonces él se casa con otra que sabía mucho inglés y se pone a darle clases, era su maestra. Estaba jovencita. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Carmelita? Carmelita. Y después vienen gentes como, por ejemplo, Victoriano Huerta. Fíjate qué puntadas de este desgraciado. Perdóname la palabra de... ¿Cómo dice que dijo? No, ya no digo, pero fíjate. Manda a matar a Madero. Así es. Y le da miedo que resucitara. ¿Cómo? Y entonces mandó unos soldados que cuidaran la tumba de Madero en 1913. Ajá. Precisamente en la Semana Santa, porque oyó por ahí que los cristianos celebraban la resurrección de Jesús. Ajá. Y ha de haber dicho, no vaya a resucitar no Madero. vaya a resucitar Madero y me venga a dar en la torre. Y manda a no poner soldados en la tumba de Morelos, señor. Digo, de Madero. De Madero, ajá. Y fíjate que los nuestros ganan las elecciones por el 50%, por el 40%, por el 30%, no sé por cuánto. ¿Sabes cuántos votos tuvo Madero? ¿No? 99.26%. O sea que la totalidad de la nación. Quiere decir que el pueblo mexicano quería un cambio. Creía en Madero. Ajá. Estaba lleno de bondad. A lo mejor medio ingenuo. Ajá. Pero creyeron en él. Fíjate qué buena puntada de algunos presidentes. Ya te lo platiqué. Que Adolfo Ruiz Cortines era tan supersticioso que para tocar madera hasta traía un palillo todo el día. Todo el tiempo, para poder tocar madera. Y que jamás se subía a un tren, avión o lo que fuera, que tuviera 13 pasajeros. Válgame. Porque el 13 era para él una cosa espantosa. Nefasto. Ajá. Y así hay algunos muy buenos puntadas en la historia de los presidentes que te hacen pensar en cómo meditaba, pensaba, sentía la gente de aquella época. En fin. ¿Qué anécdotas irán a contar de Fox, de Peña Nieto, de Zedillo? Pues no sé, pero fíjate, un presidente de Estados Unidos en 1837, ajá, que se llamó Andrew Jackson, ¿sí? Le avisaron, señor presidente, pide audiencia con usted el presidente de México. Ajá. Allá fue a dar un presidente de México. Y dijo él, ya tuve que tratar con 16 presidentes de México. ¿Va a ser también presidente mañana? No, pues de plano ya era de... Ya lo tomaban a broma, a burla. Así es. Pero pues nos la merecíamos por andar de ambiciosos. En fin, yo los invito a que reflexionemos, meditemos, conozcamos la historia por sus vivencias a poco, con libros sencillos, con hojitas de las monografías, con algo que nos haga pensar, no nomás que nos digan, fíjate que un señor que se llamó Benito Juárez fue presidente en tal año, y espérate, ¿y quién era ese? Pues un oaxaqueño,
que no sabía hablar español, que no tenía ni padre ni madre, y que se levanta y que se pone a estudiar y que se va al seminario y luego dice, no, pues, estudiando filosofía no fue para mí este camino. Total, llega a ser presidente. Y para los presumidos medía menos de 1.40. Fíjate, una persona... Imagínate, yo soy 15 centímetros más alto que don Benito Juárez, 20 centímetros. Oye, pues, esto de película, eso. Bueno, pues así es como uno puede ir saboreando la historia, conociendo a nuestro México, y si le encontramos alguna basura, la quitamos y hacemos lo posible por tener un México como queremos que sea. Nadie conoce, nadie ama lo que no conoce, y si no lo conoces y si no lo amas, oye, pues aprende, ponte a estudiar, a meditar, a pensar, a reflexionar en estas gentes, en esta historia, y vas a ver cómo vamos a morirnos satisfechos. No dije felices, a lo mejor dije satisfechos por haber hecho lo que pudimos delante de Dios. Y por eso la espiritualidad cristiana es: haz las cosas como Dios manda. Muy bien, pues con esta información nos vamos a quedar esta semana reflexionando sobre nuestro pueblo, sobre nuestras costumbres, sobre cómo podemos mejorar, sobre cómo podemos ayudar a que seamos un México mejor. ¿Qué les parece entonces que nos despidamos y nos veamos aquí la próxima semana, recordando siempre el lema de Montemaría: Dios es amor y te ama? Que tengan un excelente domingo y una semana llena de bendiciones. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien.